Muy buenos días para todos. Pues agradezco la invitación del CTA y de la Universidad de La Sabana para poder, digamos, socializar este producto del ámbito de las TICs aplicado a la educación en salud, donde, digamos, ha sido un momento, podemos decir, de eventos que me ha llevado, digamos, a desarrollar esta herramienta para la apropiación en el área de la promoción de la salud, en la práctica de la actividad física para los adolescentes. Tener en cuenta que el proyecto entonces se marca dentro de la promoción de la salud y para ello entonces tenemos en cuenta ese marco legal que es la Declaración del Alma Ata de la OMS en 1978, donde se empieza a hablar de la atención primaria en salud, sabiendo muy bien que es una herramienta de la estructuración del sistema de salud que genera esa eficiencia y equidad, que ven, digamos, como tal al sujeto en situaciones sociopolíticas y económicas del país y que lógicamente pues va a ayudar en últimas esa promoción de la salud y prevención de la enfermedad a encontrar una visión de la salud colectiva de los diferentes sistemas. ¿A qué voy yo? A que en últimas estamos en una universidad y creo yo y siempre me he preguntado que no solamente formar personas con altos niveles de calidad académica, tenemos que tener visión y creo que al mirar cuando ya son profesionales, cuando hacen un posgrado, cuando son magísteres, cuando son doctores, vemos que, digamos, está aumentando la tasa de incidencia de casos, digamos, de factores de riesgo. Entonces, podemos llegar a encontrar una persona que pueda ser egresado de la Universidad de La Sabana o simplemente un administrativo que pueda llegar a aumentar su nivel de riesgo por inactividad física y que pueda estar, digamos, en últimas impactando negativamente en su calidad de vida. Bajo ese concepto, digamos, como el programa de fisioterapia, hemos realizado desde un inicio programas desde el ámbito preventivo y es así como comenzamos con Muévete por tu Salud y Respira Sabana, donde sale la idea entonces de poder llegar a ver por qué nuestros estudiantes resultan ser tan sedentarios, además de otros factores de riesgo, y es que en últimas vemos que sí, existe un campus, hay una disposición de unas canchas, hay una flexibilización en el área deportiva, pero creo que debemos liderar procesos más ambiciosos para llegar a ser una universidad saludable. Y la estrategia le apunta en parte a generar esa innovación en el ámbito de la prescripción del ejercicio online. Es así entonces que esas acciones de salud pública a nivel primario y local en el beneficio de los colectivos, vamos a ver que este año van a empezar desde el Ministerio de Salud a empezar a implementar nuevamente todas las estrategias desde los centros de salud, de tomar nuevamente esa atención primaria en salud, desde la educación en salud, porque le sale más costoso al sistema retomar una persona cuando ya está enferma. Entonces, si podemos llegar a prevenir, pues nos va mucho mejor. Y pues, lógicamente, entran entonces con fuerza las TICs en salud, donde en últimas nos preguntábamos cómo, digamos, podemos llegar a impactar positivamente en los adolescentes, sabiendo muy bien que, y ayer lo veíamos en la conferencia, cómo en sus imaginarios y sus percepciones son muy visuales, auditivos y comunicativos. De igual forma, con esta estrategia poder medir cualidades físicas, acercándonos a una medición de cualidades físicas, a una práctica vivencial y pues lógicamente responde al proyecto educativo del programa de fisioterapia de la Universidad de La Sabana. Entonces, Medactívate es una herramienta creada por el programa de fisioterapia de la Universidad de La Sabana, con el aval del Centro de Tecnologías para la Academia bajo las áreas de acondicionamiento físico y prescripción del ejercicio, siendo electivas que se ofertan dentro del mismo programa de fisioterapia. Y una cosa muy importante, la fisioterapia actualmente el objeto de estudio es el movimiento corporal humano, pero igualmente empiezan a verse ejercicios de investigación de poder llegar a encontrarse este área de autoconcepto del cuerpo. Y la herramienta resultó muy eficaz para poder llegar a mirar posiblemente en detección temprana si tenemos algunos procesos de alteración en la concepción de cuerpo y poder empezar a mirar si hay algunas alteraciones de trastornos alimenticios en jóvenes adolescentes. Pues esto es una alerta de ver, digamos, el nivel evolutivo que ha tenido el hombre y como en últimas vemos que cada vez más son los factores de riesgo cardiovascular y pues lo que no esperamos es poder ver esta imagen
pues lógicamente yo le digo a los estudiantes, si somos fisioterapeutas, la conducta es importante y todo lo que, digamos, todo entra por los ojos. Si no tenemos un muy buen estilo de vida saludable, ¿cómo podemos poder impactar positivamente a las comunidades? De tener en cuenta que entonces de inicio se hizo como les decía, con estas estrategias de prevención de Muévete por tu Salud, hubo un ejercicio investigativo donde llevamos a la publicación sobre evaluación de razones de prevalencia para sedentarismo y factores de riesgo en un grupo de estudiantes universitarios en la Facultad de Enfermería y Rehabilitación, y pues nos prenden las alarmas donde el nivel de sedentarismo, el nivel de obesidad se encuentra disparado en los estudiantes de la Universidad de La Sabana, de los dos programas de la facultad, y hace que entonces empecemos a preguntarnos qué podemos llegar a realizar. Es así que entonces, al realizar entonces el curso de objetos virtuales, me doy a la tarea de poder llegar a tener en cuenta cómo las TICs pueden volverse amigables para hacer práctica de ejercicio en la vida diaria de un adolescente que pues lógicamente igual que nosotros maneja una agenda bastante alta, y cómo podemos llegar a facilitarle y generar en ellos práctica de ejercicio diario. Entonces, de entender que las tecnologías de la información y la comunicación se han constituido como unos elementos inherentes en el desarrollo de las esferas de la vida. La educación no se ha escapado de ello, y donde se descubre un universo ilimitado de posibilidades como recurso para el aprendizaje, con una posibilidad de expandirse a un mayor número de usuarios en los diferentes escenarios con la capacidad de socializar el conocimiento. Y es así que entonces en este desarrollo dentro de la prevención primaria observamos que entonces ese sedentarismo en los jóvenes universitarios del programa de fisioterapia, medicina y enfermería que cursaban en ese momento la asignatura de prescripción del ejercicio, genera entonces una oportunidad de generar una TIC en salud como ayuda emergente para la concientización del autocuidado, generando una práctica oportuna, una práctica oportuna en la actividad física, favoreciendo el concepto de telerehabilitación, es decir, cómo en últimas puedo llegar a generar asesoría en planes de ejercicio en casa bajo prescripción online. Si ustedes observan, actualmente ya empiezan a verse todo este tipo de paquetes en televentas, y vemos, digamos, cómo en última Zumba empieza a tener, y que lógicamente fue diseñado por un colombiano, y cómo podemos ver que resulta también, y es una de las conclusiones que saco con el trabajo, de tener una oportunidad también de creación de empresa, como puede ser también una estrategia muy interesante para generar, digamos, innovación y creación de empresa desde el área de la fisioterapia. Igualmente sistematiza espacios reflexivos, porque nos dimos a la tarea de poder observar que el estudiante en asignatura puede llegar a ver en últimas talleres o guías donde hacen práctica el ejercicio, pero las 2 horas que se tienen dentro de la malla curricular son insignificantes para poder vivenciar el proceso del ejercicio físico. Quien vivencia, quien lleva a la práctica el ejercicio físico, crea una adherencia, una conducta, y simplemente se van a ver esos cambios, digamos, en su rutina diaria, y generamos adherencia en el proceso. Determinar estrategias virtuales de promoción y seguimiento. Se realiza un diagnóstico y tamizaje con algunas cosas que lógicamente son muy claves, porque pues igualmente sí se necesita algo de presencialidad, pero con algunos datos que se suministran dentro de la asignatura podemos llegar a generar esa prescripción del ejercicio y seguimiento online. El control de las intensidades, vamos a ver que el estudiante puede llegar en un momento dado a utilizar la herramienta y colocar, porque una de los agentes que vamos a ver, o de las variables que se ven, digamos, dentro del control, es su monitor cardíaco. Entonces requerían, digamos, en un momento dado la compra de un pulsómetro, o simplemente que se prestara en el laboratorio de la Facultad de Enfermería y Rehabilitación en simulación, para que pudieran reportar su frecuencia cardíaca inicial durante el ejercicio y en reposo. Con la de la fase activa, pues yo, digamos, en últimas, al tener acceso a la herramienta, podía llegar a hacer una inferencia de cuánto era la intensidad a la cual había trabajado el estudiante, con el ánimo de poder tener ese control de parametrización según la edad, de acuerdo a la frecuencia cardíaca máxima y la fórmula de Carbonen de frecuencia de entrenamiento, y poder llegar a saber y hacer ese control rutinario de su intensidad de ejercicio.
Igualmente, en concepto de cuerpo y movimiento, es una estrategia que me parece interesantísima para poder para poder detectar esas alteraciones de trastornos alimenticios en jóvenes adolescentes que vemos que, digamos, en nuestras asesorías académicas, recogiendo lo que la profesora Patricia nos hablaba, es muy común y casi que al tener, digamos, este acceso a la herramienta pueden llegar a determinar si están o no dentro de los parámetros, porque encontramos que puede llegarse a dar que un estudiante en un momento dado escoge una imagen, una silueta de cuerpo donde se nota que, digamos, está obesa y realmente está en un bajo peso. Entonces hay no guarda relación en su índice de masa corporal medido con el índice de masa corporal percibido. Igualmente, entonces, la pregunta es: ¿cuál estrategia basada en la educación en salud resulta ideal para poder desarrollar un objeto virtual que permita realizar una telerehabilitación impactando en la promoción de la salud y prevención primaria en jóvenes estudiantes de las ciencias de la salud que cursan la asignatura de prescripción del ejercicio? Dentro del marco teórico, pues nuevamente pues ver el ámbito de la prevención primaria, encontrar que Medactívate pues simplemente permite generar conocimientos reflexivos desde la vivencia mediante un plan acorde de prescripción individualizada por el profesor, facilitador de la asignatura, donde genera entonces un diagnóstico, una evaluación, una intervención y un pronóstico con la herramienta virtual. Y simplemente es actuar frente a los factores de riesgo. Yo creo que si, digamos, se saca ya un artículo de investigación donde nos alarma sobre aquellos factores de riesgo cardiovascular, somos academia y tenemos que trabajar, digamos, acorde a las necesidades. Yo creo que siendo una universidad tenemos que impactar, y hicimos un ejercicio también con los administrativos y encontramos que es otro caso particular, que simplemente es poder tomar la herramienta para poder trabajar con los administrativos de la Universidad de La Sabana. Sensibilizar a los estudiantes que matriculan esta asignatura semestralmente, importantísimo, articulando la teoría con la práctica, porque no solamente es hacer los talleres o las guías vivenciales de la asignatura, sino crear esa condición física dentro de su rutina diaria, donde pues todos tienen acceso a un computador y pues al acceso a internet. Entonces, en la estrategia Medactívate, pues los invito, este es el enlace que pueden llegar, digamos, en últimas para explorar. Van a encontrar que en un momento dado van a tener que registrar un usuario, pues aparece entonces un diseño de acuerdo pues y realmente aquí agradezco al gran esfuerzo que hizo el CTA, el ALICE, que digamos fue muy, digamos, asertiva en poder llegar a desarrollar estos dos insumos no podíamos llegarlo a decir que son avatar, pero la idea era como podernos acercar, y creo que ahí Medactívate genera un camino amplio en investigación dentro del ámbito de las TICs. Pues de acuerdo al género, escoger, digamos, con cuál se están identificando para proceder a escoger la silueta con la cual se están también en últimas identificando de acuerdo al peso que están manejando. Esto lógicamente no aparece el índice de masa corporal porque se supone que en un principio, cuando están en asignatura, hemos hecho ya el tamizaje, lo he hecho yo, y simplemente denoto ver para poder, digamos, tener como un modelo ciego de poder llegar a obtener cuál es la imagen corporal con la cual se está identificando y poder cruzar. Y me resulta interesante porque muchos de los estudiantes que uno observa a diario pueden ser personas que aparentemente dentro de su lenguaje corporal no lo expresan, pero al momento que uno compara el índice de masa corporal percibido con el medido, hay una incoherencia. Y es importante poder llegar a actuar con ellos para poderlos concientizar en el proceso. Van a encontrar que en la herramienta arranca con unos principios de poder determinar qué es la actividad física, qué es el ejercicio físico, lo que les decía, la autoconcepción o autorreporte, la imagen corporal versus el índice de masa corporal, donde ya se han hecho estudios en México. Actualmente hicimos con otro centro de prácticas, estamos trabajando, está pues lógicamente en revisión el artículo, es sobre la medición de índice de masa corporal y también el percibido en profesionales de estética, que es un grupo de profesionales muy interesantes donde
pues si se concibe el cuerpo desde la versión estética, qué tantos ellos están en la relación, y hemos encontrado unas cosas muy interesantes. Igualmente, entonces, la herramienta permite entonces, cuando ya se elige el avatar, poder llegar a observar cómo le va a hacer el acompañamiento dentro de la fase del ejercicio, dentro de la fase de calentamiento, la fase de estiramiento, y una cosa muy interesante es que se abre un buffet o un abanico de oportunidades para hacer fase activa, y en la fase activa pueden encontrar ellos poder realizar de acuerdo a sus motivaciones y barreras, que también se mide con esta herramienta, poder llegar a mirar si quieren hacer entonces fortalecimiento, si quieren hacer una clase de solo flexibilidad, o si quieren hacer una clase entonces de baile, de zumba, de decir que, digamos, y más adelante lo coloco, digamos, en una diapositiva, el agradecimiento enorme de los mismos estudiantes del programa de fisioterapia que colaboraron en hacer estos videos para poder, digamos, ambientar y darle ese dinamismo a la herramienta. Entonces acá una cosa importante es que se registra el pulso para poder siempre poder hacer ese control del monitoreo cardíaco con las fórmulas predictivas que se tienen actualmente del ejercicio físico. Igualmente hay un video donde se explican los signos vitales de cómo se toma la frecuencia cardíaca, para que en un momento dado, si quien está manejando la herramienta tiene algunos errores en el lector del pulsómetro, pueda llegarse a tomar pues de la forma convencional su pulso. Como les decía, entonces pueden llegar a tener entonces un abanico de posibilidades de poder realizar ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de elongación, la parte de fase aeróbica con zumba. Y una cosa muy interesante es que diseñamos con la estrategia tener un diario de campo. Para mí es importantísimo ver día tras día esos beneficios, no solamente físicos, sino psicológicos, que reporta la literatura, que tiene el nivel de evidencia A, la actividad física, y poderlo contrastar y hacer ese acompañamiento con el estudiante, porque puede ser que algunos entren de una forma que son temerosos a hacer ejercicio, porque encontramos que algunas personas son temerosas de hacer ejercicio. Y una cosa muy importante que me lo decían los estudiantes es que la herramienta pareciera ser que algunos pueden llegar a tener tendencia a no hacer ejercicio de una forma colectiva, y esta, pues, siendo una herramienta online, pueden estar entonces de una forma individual, poder haciéndole todo el seguimiento a su práctica de actividad física. Igualmente, pues se dan unas recomendaciones generales que son, digamos, podríamos decirlo, movibles de acuerdo a la estructura de la evaluación que se le ha hecho inicialmente. En los insumos, como les decía, hay que tener entonces el pulsómetro. Anteriormente se debieron haber tallado y haber pesado, y la escala de Borg, que es una escala que en un momento dado se sensibiliza al estudiante para poder ver la intensidad del ejercicio y saber, digamos, cómo le fue, si de acuerdo a la intensidad que realizó, y la pueda reportar en el diario de campo. Del proceso de implementación, entonces, esta herramienta pues fue valorada por los expertos del CTA para dar el aval desde el área didáctica y pedagógica. Posteriormente pues ha sido validada como herramienta pedagógica de la promoción de la salud. Hay un camino extenso para poder llegar a realizar acá investigación con la herramienta, no simplemente porque con los estudiantes del programa, como les decía, también en el ámbito administrativo, con las mismas prácticas que tenemos en el área de salud y seguridad en el trabajo, que vemos que, digamos, existe un software de pausas activas, pero que no se hace un control desde el área de la capacidad aeróbica, y esta es una herramienta entonces innovadora en esa área. Igualmente contamos con la participación de otras universidades que están muy interesadas en poder implementar la estrategia y llevarlas, pues llevarlo, digamos, a trabajo con otras muestras de otros grupos poblacionales, como es, digamos, Bucaramanga y Barranquilla. Y en evaluación de resultados, pues, como les decía, actualmente, pues hubo una transición, y yo, digamos, la asignatura, al momento que la terminé de dictar, me cambiaron en cuanto a lo que, digamos, actualmente manejo,
y tendría, y lo que esperamos es con el nuevo profesor que está en la asignatura, poder llegar a realizar ese pilotaje, porque sí se realizó con los estudiantes en un momento dado cuando empezamos a montar toda la estrategia, pero si queremos ver resultados, si podemos llegar a tomar toda esta trazabilidad de las variables, poderlo llevar, digamos, a divulgación científica. Y es así como nos va a permitir esa determinación de la imagen corporal de los participantes desde el ámbito de cuerpo y movimiento, la importancia del control de los signos vitales durante el ejercicio físico, la misma prescripción del ejercicio físico, como les decía, desde el ámbito online, el insumo diario de campo, del diario de campo, desde los beneficios físicos y psicológicos, con el ánimo que el estudiante vivencie y simplemente genere esa concientización de su práctica regular de actividad física. Las conclusiones: la estrategia Medactívate ha conducido a realizar pues, procesos de innovación curricular, donde observamos que se observa que el área del ejercicio físico estaba dentro de la malla curricular del programa de fisioterapia de una forma electiva. Ahora, con un choque curricular mínimo que hemos tenido, se instaura una asignatura que va a ser lógicamente obligativa o dentro de su malla curricular para que puedan llegar a vivenciar el ejercicio físico y no solamente sea algo electivo, porque pues lo que decíamos, el fisioterapeuta dentro de su concepción está en el movimiento corporal humano. Igualmente se ha convertido en una herramienta de fácil acceso al control para los factores de riesgo encontrados en las publicaciones, como les mencioné anteriormente. Ha ofrecido una gran posibilidad de seguimiento en la detección temprana en trastornos de la alimentación. En ese primer pilotaje que realicé, de poder llegar a tener esa detección de trastornos alimenticios con el apoyo de Línea Amiga, pues lógicamente sin llegar a tener inferencia en el ámbito de psicología. Y es una opción virtual desde la academia para educar y vivenciar la práctica de la actividad física como un eje protector de los factores de riesgo cardiovascular presentes en los jóvenes universitarios. Pues agradecer realmente este objeto virtual, pues fue un trabajo colaborativo gracias a las acciones de los estudiantes que actualmente cursan noveno semestre del programa de fisioterapia. En su momento estaban en quinto semestre, de las selectivas de acondicionamiento físico y prescripción de ejercicio, con quien se hicieron los pilotajes correspondientes, a los tutores del Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana, y pues al facilitador en últimas del curso, que es el profesor José Andrés Martínez, por sus conocimientos e impulso para consolidar este proyecto de innovación en el ámbito de la actividad física en salud. Quiero, digamos, dejar esta frase que creo que pues responde a lo que Patricia en un momento dado nos dice de arriesgarnos, y es que para acabar las cosas hay que empezar a hacerlas, y eso nos lo indica San José María Escrivá. Muchas gracias. Profesor, ¿por qué no cuenta en 2 minutos su experiencia en México? Bueno, de la experiencia en México es muy interesante, porque realmente no hay estrategias virtuales desde la prescripción de ejercicio online. Como les decía, actualmente empieza a haber un mercadeo de que sí, el ejercicio físico es importantísimo, pero desde el ámbito estético, no desde el ámbito de la salud. Mi gran oportunidad, pues como lo decía Patricia, es poder llegar o lo que pudimos llegar a vivenciar es podernos llegar a ver como un espejo con otras universidades que participaron en el encuentro de Monterrey, y pues esto hace potenciar aún más que tenemos que llegar yo diría que más que perfeccionar, es lanzar este tipo de plataformas. En el caso de Medactívate, ahorita tengo un reto de este año, es poderlo llevar a la red de actividad física panamericana, de Rafa Pana, con el ánimo, digamos, de que lo puedan llegar a coger y poder llegar a mostrar el producto, y pues también pueden colocar esto en pilotaje con los estudiantes para llevarlo a publicación, porque creo que es una muy buena herramienta que determina el concepto de cuerpo y el concepto de movimiento. Simplemente saber de que el Tecnológico de Monterrey con este encuentro genera esos espacios reflexivos. Hubo un momento
importante que se llamó Innovatón, donde se observa que el trabajo colaborativo de otros países con personas que uno no conoce, como en últimas en una estrategia dinámica nos hacen que, digamos, pensemos rápidamente teniendo en cuenta este proceso de innovación y creatividad para poder generar incubadoras de nuevas alianzas para poder trabajar en el ámbito de las nuevas tecnologías. Entonces creo que la oportunidad con el Tecnológico de Monterrey es súper importante para poder llegar a medirnos en comparación con otras universidades de Latinoamérica. Muchas gracias.